Bueno, ¿qué tal, chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo programa de preparación con cruces y estamos, en este caso, Rubén, con otro profesional, ¿eh? No salimos, no nos queremos desviar de esa ruta. Estamos con Víctor Toledo, así que un programón, Rubén, ¿eh? Sí, muy buenas tardes, familia. La verdad que sí, otro programón seguro. Víctor, nunca he interactuado con él, es la primera vez. Vale. Y Víctor, vamos a ver cómo sale el programa, tío, porque jamás hemos hablado, pero yo creo que va a salir espectacular seguro. Entre tú y yo vamos a hacer un programa, ¿verdad? Seguro, las primeras palabras que cruzamos. Totalmente. Vale. Cien Vale. 100%. O sea, que un placer, tío, encantado. Igualmente. Eh, Igualmente, tío. Igualmente. Pues vamos al lío. Os voy a poner esto un poquito más grande, ahora luego lo recorto un poco más, pero bueno, primera pregunta la tenemos ahí. Ahí está. Ay, no, Primero, no, no, no. tú no te preocupes, yo la leo, yo la leo. Ah, Primero, volúmenes con farmacología. ¿Cuántas semanas en total? ¿Descansos? Víctor, ¿tú qué opinas de todo esto? ya de primeros ya empezamos, ¿no? Empezamos ya, sí, 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 aquí nos Chucha. cativamos. Perfecto. Pero claro, ¿aquí qué se refiere? ¿A iniciados o Sí, yo entiendo que será gente que ya, en fin, que ya ha utilizado antes, entiendo. cuántas semanas? Yo realmente, para que sea un óptimo, o sea, un volumen óptimo con farmacología, yo de las 16 no bajo. Ujú, vale. En 16 hombres, semanas. en hombres, en hombres. Ujú. ¿En mujeres alguna distinción? En mujeres muy cortas, muy cortas. Cuatro, máximo seis. Ujú, vale. Rubén, ¿tú qué opinas? A ver, yo creo que, a ver, por lo que puedo leer de la pregunta, pienso que es el primer volumen con farmacología, ¿no? Ah, el primero. Ah, Ah, o ya, sí, primeros. sí, el primero. Vale, vale, Yo vale. es que creo, Sí. creo que se refiere a eso. A Vale. ver, normalmente, voy a dar yo mi opinión. Normalmente los primeros volúmenes de farmacología se suelen hacer relativamente cortos, por dos motivos. Primero, porque es la primera que va a utilizar fármacos que no sabes cómo tu cuerpo puede reaccionar a ellos. Y segundo, y no menos importante, porque las primeras veces que tú utilizas fármaco, tu cuerpo, la recepción de él, está muchísimo más receptivo a la hora de recibir cualquier estímulo externo. ¿Qué quiere decir? Cuando tú utilizas una farmacología por primera vez, tu cuerpo tiene una cierta tolerancia y tu cuerpo tiene una cierta capacidad que lo vas a ir descubriendo conforme vas utilizando en farmacología al principio. Vale, entonces yo soy partidario siempre de empezar con un corto periodo de tiempo, un mínimo de 8, un máximo de 12. Después, evidentemente, lo que dice Víctor, al final vas optimizando los volúmenes a periodo de 16, 18, 20 semanas. ¿Por qué? Porque evidentemente el cuerpo necesita un periodo de adaptación y por ende, a partir de X semanas es cuando empieza verdaderamente a funcionar el volumen con farmacología. Pero siempre que vayas a comenzar un volumen al principio, las primeras veces que utilizas farmacología, empieza con un periodo corto para ver cómo tu cuerpo reacciona y por ende no solo ver cómo reacciona para bien, sino para mal, porque puedes tener también cierta tendencia por predisposición a que un fármaco no te siente bien. Ujú. Si quieres aportar Totalmente. algo, Víctor, que ahí la pregunta Sí, cambia un poco. yo lo único que aportaría es que si realmente va a ser la primera vez una terapia, en todo caso que la enfoque a la etapa de definición, más que en Ujú. volumen, ya que las ganancias las puedes hacer naturalmente y lo que realmente cuesta más es, digamos, el preservar el músculo, ¿no? Entonces, la primera vez que toques algo, yo lo incitaría más a una definición. Luego ya, pues, lo que dice Rubén. Ujú, vale, perfecto. Normalmente, mira, Víctor, yo te digo desde mi perspectiva, normalmente lo que Sí, se claro. suele, lo que se suele trabajar para chicos que están empezando, empiezan a utilizar farmacología de principio es una recomposición corporal. ¿Por qué? Porque al Exacto. final la capacidad que va a tener tu cuerpo para generar muchísima más masa muscular, sabemos perfectamente que siempre se dice, oye, ¿puedo ganar masa muscular perdiendo grasa adiposa? Solo Claro. se da solo se da en dos casos fisiológicos. Uno, cuando comienza la persona a entrenar o empieza a entrenar pesas. O dos, Ah, cuando una persona lleva muchísimo tiempo sin entrenar, comienza de nuevo. El primer ciclo que se suele hacer, o el primer ciclo con farmacología que se suele hacer, o el primer terapia con farmacología, se suele hacer para una recomposición, intentar maximizar la ganancia de masa perdiendo la máxima grasa. sí, exacto. Ujú, vale, Sí. pues pasamos a la siguiente pregunta. A ver qué nos cae por aquí. Vale, tengo demasiada ansiedad post competición. ¿Cómo lidiar con eso? Víctor, ¿cómo lidias tú también si la tienes? Uf, yo, sinceramente, yo he sido mucho cuando termino de competir, termino de competir y, tío, sé que no está bien, pero
son muchos meses de preparación que te exiges tanto, así que descansa un poco y la cabeza, si realmente quieres hacerlo muy prolongadamente, este deporte, tienes que descansar la cabeza. Y no hay mejor que desconectar y no comerte tanta la cabeza con la dieta. Yo desde mi opinión. Ahora sí que es cierto que hay cosas ahora que justamente he probado y te puedo decir que usaría ahora mismo, si estuviera en preparación y terminaría, como el tema del Retroactive, el poder utilizar ese fármaco y hacer las cosas bien. Vale. Pero para gente novata, desconectar. Vale, ok. Rubén. De hecho, ahora la reta se está utilizando muchísimo en post-competición también, precisamente para paliar un montón esa ansiedad post-competición. Exacto. Mira, la parte más importante post-competición y lo que tienen que entender las personas es que a nivel fisiológico, ¿vale? Intentemos encontrar el equilibrio energético y hormonal. Lo que tenemos que buscar es que ese desbalance hormonal y energético que hemos recibido por esos estímulos tan extremos o esas semanas tan largas y con esos periodos tan prolongados de déficit, necesitemos reestructurar de nuevo a nivel fisiológico tanto el sistema hormonal como el equilibrio energético y poder hacer una buena post-competición, que es cuando tu cuerpo realmente puede generar una masa muscular magra y puede estar muchísimo más receptivo a la hora de generar muchísimo más, para la capacitación de generar más masa muscular magra. Nosotros intentamos siempre optimizar el físico y ser eficiente post-competición, alargando incluso la preparación, precisamente para aprovechar ese rebote, que haya una ganancia de masa magra. Pero ¿qué pasa? Yo entiendo, Víctor, lo que dice. Víctor dice, yo llevo no sé cuántas semanas a dieta, estoy haciendo las comidas que tocan cuando toca y como tocan, estoy haciendo el cardio por la mañana, no duermo, no descanso, me he subido a la tarima, he hecho el trabajo que tenía que hacer, ahora voy a descansar un poquito. Ojo, me parece lícito, ¿eh? Y lo que está diciendo y deja claro es que es al principio, sobre todo si lo que quiere es ser el culturista a largo plazo. Eso es lo que está diciendo. Está muy bien pensado, pero al final, cuando tú tienes un cierto nivel o quieres verdaderamente progresar de forma seria en el culturismo, tienes que optimizar todos los periodos. Y la planificación post-competición, nada más que un atleta se baja de la tarima, hay que saber lo que hay que hacer ya, porque si no, no se vaya el físico a la mierda, pero podemos estropear un periodo muy bueno y muy receptivo en muy poco tiempo si se nos va la pinza comiendo. Sí que es cierto que tienes razón, Rubén, en el que es en el periodo que mayor ganancia tienes muscularmente, ¿no? Al fin y al cabo. Pero yo esto solo lo aplicaría a gente que realmente se pueda disponer a ello. ¿Sabes? Que sea un atleta profesional o que ese atleta pueda vivir de ello y que vaya realmente a por ello. Eso es totalmente cierto, lo que dices. Vale, pues pasamos a la siguiente preguntita. A ver, que nos queda por aquí. Vale. ¿Qué hacer después de una puesta a punto para regular el cuerpo? Sin rebote. Un poquito va similar, un poco a la anterior, pero digamos que hay varias maneras de hacer las cosas. No sé tú cómo lo ves. Bueno, a lo mejor enganchas otra competición a la semana siguiente. Entonces es que depende también la peak week, ¿no? O sea, previo antes. Más que nada por tema de diuréticos, el agua. Ahí son factores que realmente salpican mucho. Yo, si realmente quiere decir el hecho de, para no rebotar tanto con el agua, pues controlar el agua y ya está. Controlar el agua a diario y punto. Ponerte a descarga y ya está. Rubén. A ver, cuando hacemos una peak week o varias peak week o varias puestas a punto, hay una desmineralización brutal, aparte de un exceso y un estrés fisiológico muy alto. De hecho, el otro día mismo lo hablamos con Raúl en el podcast con Ami, que una puesta a punto para un mismo atleta 2 semanas después puede ser que no sirva. Quiere decir que al final tu cuerpo va fluctuando muchísimo, sobre todo a ese nivel. Estás tan precario fisiológicamente que va fluctuando muchísimo. Entonces, cuando terminas de competir, porque supongo que lo que quiere decir cuando terminas de competir para evitar ese rebote, lo primero que tienes que hacer es una 10 reps. ¿Qué quiere decir? Vamos a invertir el número de calorías, vamos a ir aumentando las calorías de forma progresiva. Ahí es donde verdaderamente empieza a venir las ansiedades. ¿Por qué? Porque ya no tenemos un proyecto competitivo, entonces vamos a comer lo que no hemos comido durante toda la preparación porque me apetece. Muchas veces esa ansiedad que nos provoca la comida
no es hambre como tal o no es una necesidad fisiológica de comida, sino es hambre emocional. Queremos comer y recibir esa dopamina alimentaria que no hemos recibido durante tanto tiempo para sentirnos bien post-competición. ¿Qué pasa? En el momento que no tenemos ese proyecto, ese objetivo, automáticamente perdemos un poco el foco. Y por eso mucha gente, después de las competiciones, cuando lo pasa tan mal, tiene ciertos TCA. ¿Vale? Los TCA son muy comunes en el culturismo. Entonces, para verdaderamente evitar ese rebote post-competición y hacer lo que hemos dicho antes, ¿vale? Aprovechar ese estado fisiológico perfecto para ganar la máxima masa muscular, es evitar un exceso de comida libre, incontrolar las comidas libres, controlar el agua. La ingesta de agua tiene que ser muy progresiva para que no haya un rebote excesivo, porque tu cuerpo está tan receptivo que en el momento que meto una cantidad de agua alta la va a captar. Y hay otra cosa muy importante que la gente no entiende. No es solo la carga de carbos que metas después, azúcares que metas después de competir. Es el exceso de sodio lo que te provoca esa recepción. ¿Por qué? Porque tu cuerpo lo que va a buscar es una homeostasis, es un equilibrio y encontrarse en un modo óptimo para sobrevivir, porque tu cuerpo lo que quiere es sobrevivir. No entiende que tú hayas hecho una peak week para competir. Tu cuerpo entiende que has estado en un estado muy precario y lo que quiere es recomponerse para estar tranquilo. ¿Entendemos? Entonces, para evitar eso, una dieta revés progresiva, aumentar calorías progresivamente, evitar los excesos de comidas y los azúcares, los excesos de comida basura y azúcares, y evidentemente no beber el agua en exceso, ir controlándolo poquito a poco. Y otra cosa no menos importante, optimizar la salud. ¿Qué quiero decir? Después de competir, optimizamos la salud, ¿vale? Recuperamos parámetros que no teníamos bien intraciclo, porque es muy probable que en la analítica haya muchos parámetros que estén alterados y empezamos a recuperar la salud. ¿Por qué? Porque el sueño nos va a provocar menos ansiedad y va a provocar menos rebote. Entonces optimizamos también el sueño. Y porque tener la salud y ser preventivo en eso nos va a permitir perpetuar nuestra carrera como culturista. Sí, total. Vale. Y mejor explicación posible. Pues pasamos a la siguiente pregunta. Verse bien físicamente, y pone abdominales entre paréntesis, y tener buena salud, ¿es posible? ¿Qué se debería hacer? ¿Tú cómo lo ves, Víctor? Claro que es posible, o sea, tanto atletas naturales que tienen fisicazos y no hacen nada, o sea, solo entrenan, comen bien y llegan todas a rajatabla. Y que un físico bonito y fuerte se puede conseguir de forma natural, tranquilamente. Yo solo tocaría algo de farmacología si el usuario está dispuesto a competir en tema de culturismo, pero que no sea natural, y ya está. Vale, Rubén. A ver, lo primero importante, para estar saludable tenemos que tener un porcentaje graso sostenible. ¿Qué quiere decir? Que no se nos vaya la pinza con el porcentaje extremo. Nosotros cuando queremos un cuerpo de competición con un porcentaje graso muy bajo, ¿vale? Es un cuerpo de competición. Sostener eso en el tiempo no es saludable, sea natural o no. Entonces, lo más importante es eso, un porcentaje graso sostenible en el que puedas tener una buena condición o definición, pero que no merme tu salud. Eso es súper importante y eso se consigue con el tiempo. ¿Cómo se consigue? Un buen plan alimenticio, una estructura de plan alimenticio que sepa sostener en el tiempo, un entrenamiento de fuerza, que sabemos perfectamente que el entrenamiento de fuerza contra resistencia e hipertrofia es muchísimo mejor que matarse a cardio. Y otra cosa no menos importante, evitar largos periodos de tiempo haciendo pautas extremas. Los extremos es lo que verdaderamente hace que un físico se vaya a la mierda o que un físico entre en un estado peligroso a nivel saludable. Entonces, es importante eso, tener claro que un porcentaje graso sostenible, que tengamos, evidentemente, una buena capacidad para poder generar. Otra cosa muy importante, mira, si queremos mantener un buen físico y queremos tener un porcentaje de grasa sostenible, que acabo de decir, y una buena masa muscular, queremos ir aumentando progresivamente esa masa y queremos mantenernos saludables, tenemos que intentar tener siempre una pequeña sensibilidad insulínica. ¿Qué quiero decir? No podemos perder la sensibilidad a insulina. Tenemos que saber que esa sensibilidad a insulina nos permite seguir comiendo y avanzando y progresando, y en el momento que lleguemos a tener esa resistencia, empezamos a retener más líquido en la cuenta y empezamos a acumular grasa adiposa, hay que cambiar un poquito las pautas que estamos haciendo. Porque hay mucha gente que no se da cuenta y que quiere aumentar de masa muscular magra comiendo lo que haga falta o comiendo cantidades ingestas muy grandes de calorías, y necesariamente llega un punto en que ya no es sostenible para el cuerpo y ya no estás teniendo beneficios.
solo estás teniendo, solo estás atrasando el poder tener una buena optimización a la hora que hagas una definición. ¿Por qué digo esto a colación de esta pregunta? Normalmente la gente piensa que tener salud es un estado, tener un buen físico o un estado de forma que aparentemente sea visiblemente bonito o visiblemente atractivo, pero que ni el extremo de estar seco es saludable, ni estar gordo es saludable. ¿Qué quiero decir? Que si yo quiero estar saludable y quiero ganar masa muscular y quiero una resistencia a la insulina, es muy probable que tampoco sea saludable. Por eso quiero decir eso, ¿entiendes? Sí, Vale. son periodos más de progresión, al fin y al cabo. Cuando ves que francamente estás en un déficit y ves que la manca de entrenamiento, las cargas, ya empieza a bajar, ahí es cuando te tienes que dar cuenta que el déficit ya no es correcto. Pues lo mismo pasa con el volumen. Cuando ves que la sensación de hambre ya no la tienes, tienes más sueño de lo habitual, vas más cansado de lo habitual, ya es suficiente de volumen. Esa es a lo que voy, sensación de letargo. Por eso he querido decir, muy bien, Víctor, lo has entendido perfectamente lo que quiero decir, que la salud, el cuerpo, a la hora de hacer un déficit, a la hora de hacer un superávit y demás, te va hablando. Y el saber interpretar lo que te va diciendo, ¿vale? Ahí también puedes controlar un montón de la salud. Sí, total. Sí. Vale. Pues pasamos a la siguiente pregunta. A ver, que lo dejo por aquí. Vale. ¿Por qué mientras más te acercas a tu objetivo, sea de déficit o de volumen, aparecen problemas de salud? Un poco también tiene que ver con la pregunta que acabamos de responder. Justo, más o menos lo mismo que acabamos de decir. Son indicios que te va dando el cuerpo, ¿no? Al fin y al cabo, si ves que en algo que ibas progresando ya se va atascando, pues a lo mejor es la manera o la forma correcta de cortar y empezar por la otra rama. Es eso, yo cuando veo que alguien empieza ya a acumular más que grasa, porque eso cuesta más a no ser que lo midas bien con pletómetro o con las pinzas, etcétera. Si ves la sensación, yo pregunto mucho el tema de sensaciones, sensación del hambre, cuando ya desaparece la sensación del hambre, tienes más sueño o vas más cansado de lo normal, es cuando ahí el volumen ya hay que retirarlo o hacer una descarga, ¿no? Y con el tema del entrenamiento en un déficit, igual. Cuando veo que las cargas van para abajo o no rindes igual, hay que empezar a meter comida. ¿Algo que decir, Rubén? Evidentemente, mira, se lo voy a resumir muy fácil. ¿Por qué cuando más te vas acercando a tu objetivo es cuando más se generan los problemas de salud, verdad? Eso es la pregunta, ¿no? Vale, muy fácil, porque los extremos, ¿vale? Los extremos prolongados en el tiempo es lo que verdaderamente genera un estrés fisiológico. Claro. Es así, porque durante muchísimo tiempo estás en un extremo, lo que hemos hablado antes. Al estar en un extremo durante muchísimo tiempo y en un periodo muy largo, automáticamente tu cuerpo llega a un punto en que pierde totalmente la capacidad de homeostasis, el equilibrio. Al alterarse esa homeostasis, tu cuerpo empieza a tener problemas de salud, porque se sale de su equilibrio. Por eso, cuando estás tanto en un bando o en otro, cuando quieres definir el extremo y cuando quieres coger volumen extremo, cuando más te acerca a tu objetivo, cuando más lejos estás, porque llevas un periodo muy largo de tiempo, de tu homeostasis. Ese desequilibrio te provoca y genera problemas de salud. Total. Vale. En todas las ramas, al fin y al cabo, todos los extremos, cuando los alargas, mal. Vale. Todo. Pues vamos a la siguiente pregunta. Ahí. Opinión de la retratutilla. Yo creo que puede ser el fármaco de moda, me pasa a mí, porque madre mía. Yo sinceramente creo que es el... Sí, pero el pedazo de invento que han hecho bueno, en verdad ya lleva tiempo, pero que aquí está pegando fuerte este año seguro. No sé, yo lo he probado de mano y la verdad que me ha impactado muchísimo, muchísimo. No sabía que algo así podría hacer tanto, la verdad. Sí. Evidentemente, a ver, ¿cuál es uno de los problemas mayores que suele tener un atleta o un culturista con los déficits prolongados agresivos? Las ansiedades. Exactamente. ¿Qué es lo que hace la retratutida? Evita esa ansiedad o te la quita. Sí, Al exacto. quitarte la ansiedad, ¿qué te hace? Pues muchísima más llevadera la preparación. Muchísimo, Entonces, sí. evidentemente, es el fármaco por excelencia ahora mismo. ¿Por qué? Porque ahora mismo está ayudando a muchísimos atletas a llevar una preparación muchísimo más cómoda. Entonces, Sí. evidentemente, la funcionalidad de este fármaco está
Yo lo que sí tengo que decir, lo digo siempre, ¿vale? Todavía realmente no sabemos los efectos secundarios reales que pueda provocar este péptido, Y ¿vale? sí que es cierto, ¿eh? Porque yo aún desconozco de todo. Yo lo he estado utilizando y la última semana me subí un poquito más de la dosis que me tocaba y no me gustó la sensación, ¿eh? Y a partir de ahí ya he cortado y ya no... Pero no me gustó nada la sensación esta que tenía. Víctor, ahora mismo nosotros, la camada de atletas que hay ahora mismo, sobre todo atletas profesionales que lo están utilizando, son los que verdaderamente, atletas profesionales y amateur, incluso personas que son usuarios del gimnasio que no Sí, sí, compiten, sí. que solo quieren perder peso y ya está, o quieren llevar un déficit de una manera mucho más llevadera. Esas personas somos los que verdaderamente, yo no lo he probado, esas personas son los que verdaderamente van a decirnos con el tiempo, incluido tú, que lo has probado, cuáles son los efectos secundarios de ese fármaco cuando pasen X años. Porque al final sabemos perfectamente que los fármacos no son inocuos y tienen un efecto secundario. Evidentemente, en base a las cantidades y al tiempo de aplicación, pues va a haber unos efectos secundarios mayores. Pero nos los va a decir el tiempo y lo veremos con el tiempo cuáles son los efectos secundarios reales de la reductividad. Si la pregunta es que ¿qué opinamos? ¿Que funciona? 100%. Claro que funciona, 100%. Evidentemente tienes que encontrar la dosis adecuada para ti por predisposición. Hay personas que toleran mucho más dosis que otras y hay personas que en una dosis muy pequeña ya tienen el efecto que necesitan y quieren. Pero lo vamos a ir viendo con el tiempo. Sí, sí, totalmente, ya te digo, porque tengo compañeros que lo han utilizado y digo, madre mía, ¿cómo podría llegar a esos ciertos de niveles de miligramos? Y digo, yo con la mitad Ahí lo tienes. ya fatal. Yo sí que, claro, a mí con la reta me surgen varios debates que se van abriendo aquí. En primer lugar, si esto triunfa como parece que está triunfando y como parece que está funcionando, y de momento evidentemente no se saben efectos secundarios, pero esto también minimiza mucho la capacidad de sufrimiento de un atleta, cuidado, ¿eh? Demasiado, ¿eh? O sea, es una pasada. Yo incluso tienes más energía, te puedes Porque apretar más la dieta. tú lo que quieres decir, Miguel, es que la capacidad del atleta se minimiza muchísimo a la hora de hacer dieta, quiere decir, ¿no? La capacidad de tolerancia al sufrimiento, ¿no? Claro, yo a lo que voy es que Que durante es una de las bases del culturismo. 40 o 50 años se nos ha vendido que este deporte es para unos pocos, que este deporte es muy mental, que hay que echarle un par de cojones o de ovarios, de lo que quieras, pero un par, y que ahora ha aparecido un producto que te hace las preparaciones mucho más sostenibles. Y cuidado con eso, Claro. porque eso abre el abanico a mucha gente que a lo mejor se había acercado aquí un rato y ha dicho, yo no paso tanta hambre en mi vida. Claro, sí es cierto y es verdad, pero yo creo, ¿vale? Que sigue habiendo una selección natural que por mucho retratutida que se utilice, solo unos pocos van a poder llegar a lo más alto. Porque sigue habiendo muchos, no es solo la capacidad para pasar hambre o no solo la capacidad de hacer un déficit o tolerarlo durante el tiempo, sino hay muchísimos más factores que hay que tener en cuenta y uno de ellos es mental, el central. Yo creo que lo más importante aquí es el tema del entrenamiento y poder digamos, el aguantar la farmacología, ¿no? Al fin y al cabo. Para mí eso yo creo que son los puntos más claves que hay para un culturista. La hipertolerancia también va a tener que ver con la genética. O sea, nosotros somos Sí. hipertolerantes y hiperreactivos a un fármaco, ¿vale? Y eso va a depender también de la predisposición de la persona. Hay personas que son hipertolerantes, hiperreactivos, que verdaderamente, si tienen una buena predisposición en ese sentido y encima tienen capacitación por la síntesis proteica, son los que llegan arriba. Pero si encima la retratutiva te la ponen automáticamente, pues es lo que dice Miguel. Claro. Yo creo que esto hará La que... capacidad, pero lo que quiere decir Miguel es que merma la capacidad de sufrimiento. ¿Qué quiere Eso decir? sí. Que al final generarte, o sea, que te dé una ayuda y que te genere que la preparación sea un poquito más fácil o más factible para poder alargarla en el tiempo y llegar a un punto extremo de condición. Sí, eso sí. Vale. Yo creo que ayudará a aguantar al culturista Pero mira, te un digo una poquito más cosa de tiempo y te a digo, competir. y Víctor, Miguel, os digo una cosa que me pasan con chicos, que hay chicos, ¿vale? Que tienen protocolos de retras, que están utilizando retras en periodos de competiciones y sobre todo chicos que están en mi equipo y chicos de otros equipos que son de compañeros y hablamos evidentemente e interactuamos entre nosotros y compartimos opiniones. Hay un punto de porcentaje graso, hay un punto de definición extremo que ni la retratutía te lo quita el hambre, ni la ansiedad, ni hostia. De hecho,
uno de los chicos, que él mismo lo ha dicho en sus redes sociales, Pedro Gil, Miguel, que tú lo conoces, Sí. Pedro Gil está utilizando el estatuidad post-competición, ¿vale? Para soportar la capacidad de la ansiedad que te provoca la postcompetición después de tanto tiempo en déficit, y tiene más hambre que en su puta vida. O sea, tiene más hambre que nunca y lo está utilizando por eso. Sí, exacto. Cuando llevas al cuerpo a lo que hemos explicado antes, a límites que están en modo supervivencia, tu cuerpo lo que quiere es vivir. Y te pide y te dé un dulce o un plato de arroz y dices, me lo tengo que comer. Por eso te he dicho antes que sigue habiendo un punto de selección natural que es muy mental. Yo estoy de acuerdo. Llegado a un punto... Yo estoy de acuerdo, Rubén, pero claro, llega un momento donde, repito, la preparación, y yo escuchándoos a vosotros, porque yo no he hecho con ninguna preparación, pero escuchándoos a prácticamente todos, la preparación hay un momento en el que se pone cuesta arriba, pero cuesta arriba y bien empinada además, ¿no? Para unos será más empinada que para otros, pero siempre es cuesta arriba. ¿Qué es lo que pasa? Que al final da la sensación de que con este fármaco la cuesta va poniéndose cada vez un poquito más recta. Es decir, si pasas hambre pasarán menos, si tienes un rebote descontrolado después de competir que te vuelve loco, lo harán menos, aunque te entre hambre, y al final da la sensación de ser todo más liviano, como todo, evidentemente. Aquí nadie regala nada y no es en la vida, y esto habrá que ver a futuro cómo funciona. De hecho, ahora se está experimentando con el tema de la microdosis, que no sea una a la semana, sino que repartas en varias tomas en la semana. Poco a poco se irá investigando. Funciona, se tolera muchísimo mejor así. Por eso digo que habrá que ir viendo, porque claro, es un poco lo que dice Víctor. Sí. Esto lleva ya unos años, lo que pasa es que otra cosa es que se ha empezado a formalizar ahora. Claro, Miguel, pero ¿sabes qué pasa? Mira, Nick hablaba mucho ya de esto, antes. ¿Sabes qué pasa, Víctor? Ahora, Víctor, que es atleta profesional, ¿vale? Y Víctor ahora, en mitad de una preparación a 12 semanas, le dicen, cuando empieza a tener un hambre voraz, le dicen, Víctor, hay un péptido que te ayuda a llevar muchísimo mejor la preparación. ¿Lo quieres utilizar o probarlo? Víctor, ahora que está comiendo y demás, dice, no, yo voy a pasar por como tengo que pasar por la preparación. Pero cuando quedan 6-7 semanas, el porcentaje graso está muy bajo, se quiere comer hasta las paredes, evidentemente ahí lo utiliza, porque es una herramienta más. ¿Qué pasa? Al final, es cierto lo que dice Miguel, y totalmente, porque al final a mí lo que me enamoró del culturismo fue esa capacidad que tienen solo unos pocos para poder hacerlo de verdad. Pero claro, esas herramientas que se nos van adosando una preparación que nos permite llevar la preparación al extremo, muchísimo más al extremo, o pasarlo de una manera muchísimo más, no sé cómo decirlo, menos mala, pues evidentemente lo tienes ahí y lo utilizas. Yo lo quiero probar realmente, lo decís vosotros, al punto ese de estar ahí ya en competición, en que ya estás con un porcentaje de graso muy óptimo. Realmente sí, porque ya cuando estás en ese punto, no te importa el hambre, ya es lo que te jode es el cansancio, ¿no? Al fin y al cabo. Y realmente a ver si te ayuda a rendir más en la sala. A ver si eso te ayuda más o no. Eso me gustaría saber. Bueno, eso es un arma de doble filo. Ten en cuenta que si la retautía lo primero que hace, a ser un agonista de la GLP-1, lo primero que hace es mandar la información totalmente falsa, errónea, de que ya estás saciado. Si tú necesitas nutrientes o la capacidad nutritiva de tu cuerpo es menor, ¿por qué? Porque la captación de nutrientes es menor, porque esa retautía te está evitando tener esa captación de nutrientes real. Evidentemente vas a rendir menos en el gimnasio. Es por ende, si a nivel calórico estás más bajo, vas a rendir menos. Sí. Yo creo que tiene que ver también mucho con lo que dice Víctor, el cansancio, ¿eh? Cuando ya lleves las semanas a punto de competir, que ya se te va alargando, que duermes cada vez peor, por mucho que tú estés con la reta, en el gimnasio va a ser prácticamente imposible que rindas bien porque es que no descansas. Es que la reta no te va a hacer descansar. Por eso te digo que al final es un cómputo, que te hace no rendir como te gustaría. Claro. Es que no puedes rendir como te gustaría por mucho que tú quieras añadir o poner. Y que luego es otra cosa, porque puede ser que la reta tenga un aporte energético y demás, pero no nos engañemos, lo que está aquí fallando, o al menos lo que hace la reta que no ocurre es que o bien el cerebro no manda al estómago la sensación de ya está, o bien el estómago también está diciendo al cerebro que ya está, pero no está. O sea, la realidad es que no está, hay. Es lo que te quiero decir, Miguel, te está mandando una información totalmente falsa de que ya está, pero las calorías reales, las que tu cuerpo va a captar para poder rendir o poder optimizar el físico, no están. Por eso te estoy diciendo que esa información falsa al final puede ser contraproducente a la hora de mejorar el rendimiento. Claro, por eso digo. O por lo menos mantenerlo. No mejorarlo, pero sí mantenerlo. Pero que te digo, todo esto al final está en fase experimental real.
estamos experimentando de todos los preparadores y culturistas del mundo. Y eso, dentro de unos años, vamos a ser expertos sobre la reta y vamos a ver si verdaderamente merece la pena o compensa. Vale, pues vamos a pasar a la siguiente pregunta, ¿vale? Que en este caso, a ver qué se queda por aquí, vale. Retrocediendo en el tiempo, si el culturismo no fuese una opción, ¿a qué te dedicarías, Víctor? Buah. No sé. Sinceramente, ni idea. Yo, la verdad, gracias a Dios, no es que me dedique a ello, pero sí que me ha centrado mucho. Yo era muy bala perdida, ¿no? Al fin y al cabo, y seguramente, no sé, no, ni idea. Ni idea. ¿Y tú, Rubén? Si yo no estuviera ligado directamente al culturismo, creo que mi profesión sería psicólogo. Bueno, Creo que también. sí, porque al final yo siempre me ha llamado mucho la atención o siempre me ha atraído mucho, no solo un atleta de competición por el físico, sino por cómo eh, se trata o cómo verdaderamente funciona la mentalidad o la psicología de un atleta en todas las fases o sea, perdón, en todas las fases de un culturista, en una fase de competición, un off-season, en una fase de mantenimiento. Siempre me ha gustado saber o siempre me ha gustado indagar sobre la mentalidad o la psique de un culturista en cualquier fase en la que esté. Y es muy importante. Yo siempre he dicho lo mismo. Cuando entendamos que un atleta es mucho más que un físico, que un atleta es mentalidad, que un atleta son pensamientos, son emociones, son expectativas, son circunstancias, es entorno, son momentos. Cuando entendamos eso verdaderamente, vamos a hacer muchísimos mejores preparadores que solo pautar ciertas terapias fisiológicas, entrenamientos o planes alimenticios. Un atleta pasa por muchísimos periodos mentales totalmente diferentes en una misma preparación y al final tenemos que tener ese plus de capacidad empática o esa capacidad de leer al atleta en el momento en el que esté para poder optimizarlo, para ser eficiente en todo. Y, y es verdad que hay mucha gente que dice, bueno, yo no soy tu padre, soy tu preparador, no soy tu psicólogo, soy tu preparador. Ahí voy yo. Totalmente cierto y lo comprendo. Es que te he visto la cara y sé que iba a ir por ahí. Ahora voy a Sé que arrancar iba yo por ahí. ahí, sí. Claro, sé que iba a ir por ahí. Y es totalmente cierto y es real. Pero ¿qué pasa, Miguel? Al final, como todo el mundo en la vida, no sé, todas las personas al final se pueden dedicar a lo mismo y tener connotaciones diferentes para con su forma de entenderlo. Porque al final, mira, hay un line de 10 atletas y los 10 atletas han hecho una pigui totalmente diferente y los 10 han llegado hiper mega bien. ¿Qué quiere decir? Que la preparación de esos 10 atletas puede ser diferente y la relación que pueda tener un atleta con su preparador para con su preparador puede ser diferente. De hecho, hay atletas que solo necesitan recibir sus pautas y ya está. Hay preparadores que solo mandan las pautas y ya está. De hecho, muchos de los mejores del mundo solo hacen eso y son brutales. Y hay preparadores que a lo mejor necesitan, para verdaderamente conectar y hacer un buen trabajo con el atleta, tener una relación un poquito más estrecha. Y tanto uno como lo otro, ¿vale? Son totalmente aceptables. De la inversa también, que hay a veces que hay Totalmente. atletas que necesitan mucho o necesitan cualquier pauta o cualquier ¿Qué tontería. pasa, tío? Y otros que dices, joder, qué bueno, ¿sabes? Es que pasa, es que es así. Pasa. Y te digo, vuelvo a lo mismo, que yo pienso que de las dos maneras es totalmente respetable hacerlo y lo que tienes que encontrar siendo atleta, tu preparador y Exacto. preparador, la atleta que verdaderamente cuace contigo. Y Yo en la creo que eficiencia, la eficiencia y en el compromiso verdaderamente está la sinergia y el buen trabajo. total. Al fin y al cabo es entenderse el atleta y el preparador y ir sumando, ¿no? Remar hacia el mismo lado y seguir. Por eso a veces un preparador a uno le va a ir bien y al otro le va a ir fatal. Y ya está. Pero yo os digo una Exacto. cosa, porque yo distinguiría, fijaos lo que voy a decir, entre el entrenador, digamos, de éxito, pues el entrenador que lleve preparadores, o sea, atletas profesionales o no, pero que tiene un éxito y que entiendo, que ese sí que implemente, ojo, cuidado, el tema de la psicología, el escuchar a sus atletas, sobre todo si tiene un equipo reducido, y repito, le va muy bien en la vida, que quede claro, pero, por ejemplo, un chaval que empieza, que a lo mejor lleva, o que cada vez quiere llevar a más atletas, realmente, sí, claro, cuando empiezas con ilusión, yo no digo que no, pero va a llegar un momento en el que va a decir, mira, yo mando el plan,
sabéis vosotros mucho que esto ocurre, en plan de no me molestes mucho, de verdad, toma ahí el plan, termina por hacerlo, déjame un poco en paz. Sabéis que eso Claro. ocurre. Entonces, el problema es que estamos en un sector donde hay mucha gente que se ha acercado porque hay dinero, que oye, me parece muy respetable, como en muchos sectores, y luego hay gente que le pone pasión y ganas a eso. Entonces, la gente que le pone pasión y ganas sí que está dispuesta a escuchar y a perder 10, 15 minutos porque el atleta le cuente que ha discutido con la novia y que por eso no está descansando bien, por poner un ejemplo, ¿vale? Entonces, claro, ahí es donde se puede priorizar. Yo estoy de acuerdo con Rubén. Hay dos maneras muy claras de preparar. Esto ya lo he comentado yo con la polémica que ha habido esta semana, ya lo he comentado de sobra. Hay dos grandes maneras de preparar, cada una tan respetable como la otra, porque los dos están haciendo el trabajo, que es mandarte lo que tienes que hacer y llevar tu seguimiento. Esas son, las dos tienen el denominador común. Luego hay una en la que, bueno, pues a lo mejor se puede volcar un poquito más, entrar más en el tema emocional, marcarse un audio de 7 minutos o que tú te marques uno de 14 y te lo escucha, ya sabéis cómo funciona. Y otra que a lo mejor es, pues simplemente dar las pautas, la Peak Week está un poquito más encima y se acabó. Y las dos son de éxito. Entonces, Claro. ahí ya depende un poco cómo sea la persona y lo que también busque el atleta, que es importante. A lo mejor el Claro, atleta, a lo que- a lo mejor el atleta dice, yo no quiero un preparador aquí que me esté preguntando por cómo me va la vida o si estoy bien con mi pareja. Yo creo eso que es. como atleta sí que es verdad que contra más interés, mejor, ¿no? O sea, al fin y al cabo, contra más interacción tengas con tu preparador, te lo agradeces, ¿no? O sea, al fin y al cabo, Sí. yo al Yo no, menos. yo Pero no me yo he creo encontrado. que también, como si eres preparador, o sea, tú le, tú le haces mucho caso, tal. Pero luego ves que tu atleta no te hace tanto caso, que en vez de comer pollo te come ternera, o en vez de, ¿sabes? Cualquier tontería que dices, ya me empieza a cambiar cositas del planning y dices, a lo mejor es bueno de esto, lo hace con mi intención, pero no me hace 100% caso, ¿sabes? Ujú. Y también hay cosas que... Que se puede desconectar el preparador también. sí, que dices, joder, sí, de esto para unas cosas, pero para otras cosas no, Ya. no. Pero por eso también, por eso es súper importante, bajo mi criterio, ¿vale? El constante contacto. Evidentemente, cuando tú estás en precompetición y empiezas a competir o empieza el periodo competitivo, tienes Sí, sí, muchísimo más contacto con tu atleta, de hecho, a diario. De sí, hecho, cuando estás en la Peak Week, yo he llegado a pedir en un mismo día 6 checks, sí, sí. 60 minutos después de cada comida. ¿Vale? Claro, Evidentemente, perfecto. ahí se está. De hecho, yo me di cuenta, por lo menos el 100% de las veces me ha pasado. Te digo que puede haber atletas que no, pero el 100% de las veces me ha pasado. Yo cuando me intereso por un atleta, ningún atleta me ha contestado de forma negativa o despectiva como diciendo, coño, no me preguntes tanto. Es Porque que al yo creo, final, el como atleta, que se sí, interesen por ti es súper importante. Al final tú le estás dando un sitio a ese atleta que claro, verdaderamente creo que ese atleta lo recibe como algo muy bueno. Dice, coño, mi claro, preparador me sí, está sí, preguntando, creo que tengo su sitio o tengo mi sitio en su lista de atletas, no exacto, sé. sí, ¿Qué sí, pasa? Que también es cierto que ahí entran un poquito los egos. ¿Qué quiero decir? Al final, por ejemplo, si tú estás en un equipo muy grande, en un equipo donde hay atletas muy top, y al final tú te sientes un poco rechazado porque tu preparador cree que no te hace el suficiente caso y evidentemente estás viendo que otros atletas sí tienen el caso que tú no estás teniendo, es muy probable que diga, coño, ¿y por qué yo no? ¿Yo es que soy menos o qué? ya, Es que también hay un montón, claro, es que siempre saber separar también lo profesional de lo personal es muy complicado cuando se lleva muchísimo tiempo trabajando. Es que al final son relaciones personales y la interacción entre las personas al final llega a un punto en que se puede confundir. Mira, yo desde el ejemplo que me contó, que me contó, creo que fue, lo contó King aquí en un programa de Iron Road, en el momento que King contó que ya con Joao no podía ser su preparador porque era más amigo que preparador y su relación personal era tan grande y había una unión tan grande que ya no era tan profesional sino personal puro y duro, tenían que dejar de trabajar juntos para que verdaderamente fuera eficiente el trabajo. que es Es jodido eso, súper. ¿eh? Cuando... Víctor, ¿sabes qué pasa? Es súper importante tener claro que tú, por muy bien que te lleves con un atleta, tú muy bien que te lleves con tu preparador, la figura del preparador y del atleta se debe de distinguir siempre. ¿Por Totalmente. qué? Porque un atleta debe de hacer lo que dice su preparador y el preparador Sí, tiene que pautar con el máximo criterio posible y máxima objetividad posible a ese atleta para que entre los dos hagáis el trabajo que verdaderamente tenéis que sí, hacer. sí, totalmente. Sí, sí. Yo he Y es lo que dices visto. tú. Dale, Víctor.
Vale. No, digo que yo, digamos lo que dice Rubén, ¿no? Que al fin y al cabo la figura del preparador, yo al menos desde mi punto de vista la identifico como algo a la que tengo que respetar mucho, ¿no? O sea, que si le digo esto, lo tengo que hacer al 100, y si él me dice come esto, te como esto y ya está. O sea, le tengo que tener mucho respeto. A la Es hora una que figura de ya autoridad. empezamos a cruzar unos límites, ya a mí eso Claro. ya... No, no, y yo he llegado a ver competidores y competidoras también que han tenido una relación estrecha con su preparador, pueden ser parejas o no, repito, ojo, en las que el preparador, y esto me lo han contado a mí, bueno, me lo han contado porque me lo ha contado también el atleta, de decir, no te quiero seguir haciendo bajar más comida porque veo que lo estás pasando mal. O sea, ojo, para Claro, que veáis un poco claro, hacia dónde se sobredimensiona el tema, claro. de decir, Pues estoy cercano a ti, repito, cercano, porque puede ser pareja o no, porque directamente son amigos o lo que sea, y decir, hostia, es que si cojo y te recorto más, que es lo que profesionalmente me tocaría, es decir, si no te conociera de nada, claro, tendrías ese reporte, claro, pero me da claro. cosa hacerlo, porque el hecho de hacerlo y estoy en contacto contigo, te va a joder. No sé si me explico, o sea, te va a joder el Claro carácter, que sí. O sea, Y es por que eso lo que digo. dice, Miguel, lo que dice Víctor es así, es que tú ves a la figura de tu preparador, es que tú tienes que hacerle caso a tu preparador, es que tú, como atleta, has puesto tu confianza y tu 100% de compromiso en esa persona para que esa persona te paute lo que bajo su criterio cree que es lo mejor para ti. Es una figura de autoridad, es Exacto. que es así, es que si tú, bajo tu compromiso máximo, estás haciendo lo que una persona te dice bajo su compromiso máximo, debe de haber una separación, hay que separar y la profesionalidad no se puede ir. O sea, yo tengo que ser tu preparador y tú mi atleta, yo tu preparador, y si esa relación tan estrecha que nosotros hemos conseguido a través del tiempo ha sido tan fuerte o es tan fuerte que ya no podemos seguir trabajando juntos, no pasa nada. Nos separamos, tú otro preparador, yo otro atleta y ya está. Pero en el momento que eso se pierde, automáticamente la relación va a ser una mierda como profesionales. Sí, total, total, Yo, total. yo estoy bastante de acuerdo con eso y ya os digo Mm. que seguirá habiendo debates con estos temas porque al final lo que tú dices, Rubén, son relaciones personales, igual lo hemos visto, atletas que son uña y carne con el entrenador, aparece un tercero, un atleta nuevo que llega rompiendo moldes, etcétera, etcétera, y este que estaba súper considerado y súper bien y súper querido, ahora resulta que tiene celos del que entra porque tiene más, supuestamente más foco por parte del otro preparador, en fin, esto lo vamos a seguir encontrando y pasará porque al final no dejan de ser relaciones personales, o sea, que tampoco tiene mucho más. Vale, siguiente pregunta, vamos a ir al lío. ¿Alguna recomendación para tener mayor saciedad en definición para no tener tanta hambre? Imagino que evitando la reta, eso está claro. Víctor. Yo aquí ya sería elegir bien el tema de digamos, los hidratos, o bajar un poquito más la proteína, subir un poquito más los hidratos, usar más lentos, tema avena, usar un poquito más de fibra. Ujú. Vale. Mm. Rubén. Mira, una de las cositas que tienen que entender la gente son dos cositas, ¿vale? O sea, son dos cosas. A la hora a la hora de que te planifiquen tu plan alimenticio, nosotros siempre tenemos que optimizar ese plan alimenticio en base a tu necesidad. Evidentemente, estando en déficit, contra menos porcentaje graso tengas, más hambre vas a tener. ¿Por qué? Porque la leptina empieza a bajar, la grelina empieza a subir y tu cuerpo empieza a mandarte señales de que tienes que comer porque tu porcentaje o tu tejido adiposo está bajando, que quiere decir que tus reservas se están yendo. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos que ir viendo cómo podemos paliar o hacerte lo más llevadera posible la preparación. El macronutriente más saciante es la proteína. Por eso, cuando se está en déficit, se sube la proteína muchísimo, por dos motivos. Uno, para evitar el catabolismo muscular, evitar la pérdida de masa muscular, evidentemente, y haya un balance positivo de nitrógeno. Y segundo, para hacer un poquito más saciantes las comidas, que tu saciedad sea mayor. Otra cosa, el timing de los carbohidratos. Como ha dicho Víctor, muy bien. El timing de los carbohidratos. Si podemos utilizar carbohidratos, ¿vale? Con una carga glucémica menor o unos carbohidratos que tenga por cada 100 menos cantidad de carbo y tenga muchísima cantidad, como puede ser la patata con respecto al arroz, mejor. El volumen de comida, el volumen alimenticio en un plato hace muchísimo. ¿Qué quiere decir? La parte visual a la hora de estar en déficit es muy importante. Yo cuando veo un plato lleno, ya tengo la sensación o me voy condicionado a que voy a comer más
aun teniendo las mismas calorías parecidas si utilizas alimentos poco densos calóricamente, pero que sean cantidades altas. Se utilizan verduras bastante importantes. Meter cantidad de fibra. Si no metes fibra de la verdura, no metes cantidad de fibra proveniente de la comida, meter inulina porque la fibra hace que tu vaciado gástrico junto a las grasas se ralentice. Entonces, todos esos pequeños tips hacen que puedas manejar muchísimo mejor esa ansiedad que te provoca o te genera un déficit prolongado. Sí. Vale. Pues vamos a por la siguiente. A ver. Vale. Rutina de entrenamiento actual. Víctor, ¿cómo lo llevas? Yo ahora actualmente hago un 3-1-3. Empujes, prioridad pecho, pierna y espalda con un toquecito de posterior y bíceps. Descanso, empujes, prioridad hombro, femoral glúteo, añado ahí un peso muerto y el sexto sería un bíceps posterior. Añado una rutina, bueno, un par de ejercicios de espalda y ya está. O sea, una especie de push-pull legs y luego descanso, ¿no? Más o menos. Con sus Más o matices, menos. con sus matices, con sus matices. Exacto. Más retocado, pero sí. ¿Tú, Rubén, cómo vas? Pues mira, yo ahora estoy entrenando 4 días en semana. Yo ahora mismo lo único que busco es, en el entrenamiento son dos cosas. Evidentemente, mantenerme en forma y segundo, evadirme. Terapia. Me pongo mi música, entreno una horita y media, hago un poquito de cardio y al final eso para mí hay una liberación de dopamina que me hace sentir maravillosamente bien. Aparte, es un momento para ti, es un momento donde entrenas y lo que busco sobre todo es eso. Tener un ratito para mí, hacer lo que me gusta, porque el entrenamiento es lo que más me flipa de todo lo que tiene que ver con el culturismo y ya está. Hago 4 días, ¿vale? Trabajo un día de empuje, trabajo un día de tracciones, un día de piernas y hay un tercer día que suelo repetir los grupos musculares más rezagados que pueda llegar a tener, como puede ser el tríceps o puede ser el hombro posterior. Vale, perfecto. Yo estoy entrenando entre 5 y 6 días y a músculo diario, ¿eh? Digo ya por aportar lo mío también. Maravilloso. ¿Cómo manejas los carbohidratos durante la comida para priorizar energía, entrenamiento en déficit? Víctor. Pues realmente yo en mi caso particularmente, no tengo una comida preentreno, más que nada por el hecho de que me las cuadro y porque no sé si voy a entrar por la mañana o por la tarde, entonces voy haciendo más o menos lineal. Sí que es cierto que intento dejarme ese margen de cuando estoy en un déficit al final de la noche, porque es cuando estoy relajado en casa y me gusta pues poder comer, ¿sabes? Viendo una serie o algo y estar más tranquilo. El ver el plato lleno, al fin y al cabo, mentalmente te sacia más. Pero si es para buscar un atleta, sí que me gusta priorizar antes los hidratos preentreno y sobre todo postentreno. Esas son las dos comidas que más me gusta priorizar. Rubén. Claro. Al final ten en cuenta que nosotros cuando entrenamos lo que buscamos es rendimiento y recuperación, ¿cierto? Entonces lo que acaba de decir Víctor es lo más inteligente u óptimo. La mayor o cantidad alta, o el porcentaje más alto de carbohidratos de tu día debe estar pre y post. Sí es cierto que yo muchas veces utilizo un sistema de comidas donde voy a meter 3 comidas con carbohidratos, por ejemplo, de 5 comidas en déficit, meto 3 comidas de carbohidratos, la de preentreno, la postentreno la meto alta en proteína y moderada en carbohidratos y la siguiente comida que hago después de la comida postentreno la meto un poquito más alta en carbohidratos y un poquito más bajas en proteína. ¿Por qué? Porque la comida que haces justo después de entrenar, es cierto que tu cuerpo la asimila muchísimo más rápido por el gasto generado con el entrenamiento y tu cuerpo lo va a asimilar muchísimo más porque está muchísimo más demandante. Y la siguiente comida alta en carbohidratos, los alimentos que provienen de los carbohidratos son muchísimo más palatables, estando en déficit te la pongo un poquito más grande en carbo y baja en proteínas. ¿Por qué? Porque la vas a disfrutar o la vas a comer muchísimo más tranquilo. Cuando el sistema nervioso y simpático está un poquito más abajo y vas a tener la capacidad de generar una digestión muchísimo más efectiva que la que vas a generar después de entrenar. Vale, perfecto. Pues pasamos a la siguiente pregunta. A ver, vale.
Hostia, esta yo creo que va muy para ti, Víctor, porque te la han hecho a ti, la rutina para el cuello, o sea, ¿qué es lo que haces, tío, para tener ese pedazo de cuello? Sinceramente, ya desde pequeñito de que hacía boxeo ya me inculcaron a hacer cuello, pero sí, sigo haciendo. Ahora en el gimnasio hemos traído una máquina de hacer cuello también y la estamos explotando. Te lo iba a decir ya, Víctor, digo, tienes pinta de boxeador, tío. Tienes pinta de boxeador. De pequeñito. Vale, pues vamos a la siguiente pregunta. A ver, porque es que estará muy para Víctor en concreto. ¿Se puede reconstituir, perdón, la GH con Optovite B12? Optovite. Sí, Optovite B12. ¿Y cuánto tiempo dura la nevera máximo? Empiezo contigo, Rubén, y ahora se lo pasamos a Víctor. Vale, lo tuviste. A ver, como poder se puede, ¿vale? Al final lo que nosotros buscamos es un principio activo y con un conductor. Ese conductor, mientras sea acuoso, no va a haber ningún tipo de problema. Y el Octovite es acuoso. La vitamina B12 junto a la GH se puede hacer, de hecho se utiliza muchísimo. Se puede hacer sin problema. ¿Qué pasa? Normalmente la gente lo suele recomendar con agua bacteriostática. ¿Por qué? Porque tienen menos posibilidad de infección. ¿Qué pasa? ¿Cuánto puede durar la nevera? A ver, normalmente la hormona de crecimiento no suele estar mucho tiempo en la nevera porque por muy pocas cantidades de unidades que utilices no se te va a tirar 20-30 días. Pero bueno, si no está abierta o no está reconstruida, puede tirarse lo que haga falta. Si la reconstruyes y ya la mezclas, pues yo como mucho 15 días, el principio activo empieza a perder ciertas propiedades. Más de 15 días no me gustaría tenerla. Yo sinceramente la he mezclado 1000 veces con Optovite y la verdad que, o sea, por el simple hecho de que no encontraba agua bacteriostática y he cogido Optovite. Porque al fin y al cabo en la farmacia bueno, ahora ya ni te lo dan en la farmacia, pero bueno, sí, que no hay problema. Mientras... Bueno, estas son manías también, que no sé si es verdad. Yo cuando la dejo en la nevera la tapo y todo también, por el tema de la luz. No sé si eso afecta o no. A ver, realmente no va a tener Está muchísima, o sea, apagada la no nevera va a al fin tener y al una cabo. repercusión. A ver, si lo hace no va a pasar nada, porque evidentemente no va a pasar nada, no va a ser negativo, pero bueno, tampoco va a tener mayor beneficio. Bien. Bueno, pues hasta aquí las preguntas de esta semana. La verdad es que ha quedado un programita muy chulo, Rubén, Muy chulo, Víctor, tío. la verdad que muy bien. Y ha habido varios temas donde nos hemos extendido un poquito más, porque la verdad es que hay que reconocerlo, el tema de la reta está pegando durísimo. Esto ya lo digo yo, no es que lo pueda vivir más o menos de cerca, sino porque es que, joder, es que está siendo una auténtica revolución. Así que yo creo que había que hablar bastante de ello. Así que nada, Víctor, la verdad es que tío, un placer. Preguntarte, mira, ya para terminar, preguntarte, planes competitivos, ¿cómo lo llevas? ¿Cómo lo tienes? Mira, ahora justamente he terminado, estoy en una fase de rebote en la cual quiero empezar ya bueno, más que nada por tema de salud, a ver si estoy bien y una vez esté regulado y óptimo, empezar un volumen y ya cuando termine el volumen me gustaría ya prepararme, ver a algún preparador y que él dirija todo. Tú ahora mismo no, no Lo estás, más no estás importante. con, no estás con Fede ahora mismo. No. Vale, vale, Tenía vale. también que cambiar un poquito, más Vale, que vale. nada. Vale. Y pues nada, en el gimnasio también me tengo que implicar más de lo Claro. que me gustaría, al fin y al cabo. Y no estoy 100% para poder estar en una preparación, ¿no? Entonces he priorizado cosas este año. Claro. Y nada, pero ya te digo, el entrenar y el comer y lo llevo igual, lo único que no tengo tanta obsesión, que a lo mejor hay ciertas cosas que estando en preparación haría y ahora pues digo, pues no, porque es una tontería perder este tiempo con estas cosas y ya está, o X dinero, ¿sabes? Muy inteligente, Claro. Sí, Sí. sí. muy inteligente. Totalmente. Y nada, Pues nada, tío, ya te deseo evidentemente lo mejor, tanto con el gimnasio, que a ver si algún día me paso por cuando allí. queráis pasaros aquí y nada, un entreno nos podemos marcar guay Muy guay. y un vídeo, lo que queráis. Ya Vale. sabéis, vuestra Pues casa. eso, me lo anoto, por supuesto, cuando suba para arriba. Y nada, Rubén, a ti, por supuesto, agradecerte como siempre, que estés aquí una semana más conmigo y en este caso con Víctor esta semana.
Pues sí, señor, Víctor, ha sido un placer, tío, tenerte El aquí. mío. Para mí ha sido un programa muy, muy, muy entretenido. Creo que a la gente le va a gustar mucho. Por cierto, dejadlo en comentarios, porfa, que me encanta cuando dejáis esos comentarios tan bonitos, constructivos, y los que no son tan bonitos también. Dejadlo en comentarios a ver qué os ha parecido. Pues la verdad que Víctor no había interactuado con él, nunca había hablado con él, y creo que hemos tenido más que un programa, pareció una charla entre los tres. Y a mí es como Total. verdaderamente me gusta, tío. Como se ameniza Sí, sí. realmente un programa de preparación con cruces, es teniendo una charla entre los tres, interactuando entre nosotros y que la gente pues disfrute y pueda aprender un poquito de ello. Así que nada, maravilloso, tío. Sí, sí, dar nuestra opinión y eso, poco más. Bueno, Sí, Pues señor. me da lo dicho, gusto. chicos, programón, dejadnos en la caja de comentarios qué os ha parecido, cualquier tipo de sugerencia, cualquier persona que queráis también que se pase por aquí, por el programa de preparación. Así que lo dicho, fuerte like al vídeo, suscribiros al canal y como siempre digo, chicos y chicas, siempre a más.